Está con nosotros, ella es docente, dirigente magisterial, y precisamente queríamos hablar con ella esta mañana sobre Escuela para Padres, el proyecto que retoma la ministra de Educación Lucy Molinar, y la inquietud que hay de algunos sectores a nivel laboral y empresarial en torno a los horarios en que se desarrollan precisamente estas actividades y también en torno al contenido de este programa de Escuela para Padres. Profesora Yadira Pino, bienvenida. Como no, muy buenos días, licenciado Álvaro, y pues también los que le acompañan en cabina y por supuesto a toda esa audiencia que día a día pues está pendiente de este programa tan importante. Sí, en efecto, el tema de Escuela para Padres ha causado pues un revuelo para nosotros como Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Panamá, la FETEP. Este tema no puede tomarse a la ligera, es un tema que requiere de una observancia, requiere de un análisis profundo, porque la Escuela para Padres no nace en esta administración ni cuando la administración Martinelli, que la ministra Lucy Molinar también fungió o fue designada como ministra de Educación, sino que esto data de la década del 90, finales de la década del 90, en el año 97 se crea lo que es el decreto 214, que es el que establece el programa de escuelas para padres. Este decreto se fundamenta en lo que es el Código de la Familia, que se crea en el 94, también en el artículo 258 de la Ley Orgánica, 258 de la Ley Orgánica de Educación, quien genera pues esa necesidad o señala que es necesario pues que el Ministerio de Educación le dé un apoyo a través de instituciones de la comunidad a los padres y madres de familia. En eso se basa fundamentalmente desde el punto de vista legal, pues, en la Constitución, en la Ley Orgánica y en el Código de la Familia. El programa puede que esto definitivamente no podemos oponernos y consideramos que es una opción, una herramienta, un instrumento, un espacio de suma importancia, porque la comunidad educativa tiene una función muy importante, tiene una influencia determinante en el proceso educativo. Sin embargo, bien usted ha señalado un punto que es sumamente delicado, y es el tema de que los padres y madres de familia laboran, que tienen un horario, que tienen responsabilidades laborales. Entonces, en nuestros países a veces se adoptan alguna serie de programas, puede que la idea no sea mala, sin embargo, la forma en cómo se lleva a cabo es la que la convierte en un problema, cuando no debería ser así. Entonces, partamos por un primer punto, y es el hecho de que esta escuela, que ya se viene dando en la década del 90, a estas alturas, imagínense, de 1997 a esta fecha, debería existir un diagnóstico, debería existir una evaluación. Fíjense que la ley, se crean tres leyes, además del decreto del 97, se crean tres leyes. La 148, la ley 40, que es la de la responsabilidad penal del adolescente, y la ley 18. Todas hablan, o perdón, todas de alguna manera señalan hacia la responsabilidad de los padres y madres de familia sobre los jóvenes y adolescentes. Pero ¿qué ocurre aquí? Ocurre que nosotros no podemos llevar a cabo un programa después de casi más de 20 años, no podemos llevar a cabo un programa sin tener una radiografía de cómo ha funcionado el programa, porque han sido diversas administraciones las que lo han llevado a cabo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Intervienen instituciones, intervienen los padres, intervienen los docentes, intervienen los medios de comunicación que hacen pues la difusión, intervienen también pues las empresas que tienen que de algún modo generar algún tipo de facilidades para poderla llevar a cabo. ¿Dónde está el problema? No hay una evaluación de cómo ha funcionado hasta ahora, razón por la cual nosotros no sabemos si funcionó bien o no, qué está mal, qué debe fortalecerse, dónde están las debilidades para poderlo corregir. Y una de esas debilidades precisamente es la que usted acaba de señalar, porque hay que estudiar el fenómeno del mercado laboral en Panamá, el tema de los horarios, el tema del transporte, y conocer que no puede utilizarse un estándar de escuela para padres para todos los padres y madres de familia. Entonces hay que entender que hoy día pues hay mecanismos, ¿sí?, virtuales, hay otra serie de instrumentos que se pueden utilizar, y no solamente el presencial.
Claro que tener la presencia de los padres es vital, es sumamente importante. Ahora, existen otras formas, otros métodos que pudieran mezclarse y buscar la manera de que el padre o la madre pueda llegar, estar, participar. Otra de las falencias que vemos acá, licenciado, es que hemos observado, en estos momentos está funcionando con un tríptico, ¿sí? Donde pues es como muy superficial hasta ahora lo que hemos tenido acceso a la información en la formación que se está dando. O sea que es una formación que se está dando pues bastante, pudiéramos decir, elemental, leve. ¿Qué ocurre con esto? Aquí necesitamos que los gabinetes psicopedagógicos funcionen. O sea, la escuela para padres es una buena herramienta, pero necesitamos que los gabinetes psicopedagógicos puedan estar en las 3.500 escuelas, o por lo menos en las escuelas que son unigrado. En las escuelas que son multigrado, pueda tenerse un gabinete psicopedagógico que cubra una red escolar, ¿verdad? Pero eso sería vital para poder ayudar al proceso educativo y ayudar a los padres que requieran algún tipo de orientación y buscar las formas. Pero hasta ahora no hemos observado ningún tipo de diagnóstico. De 1997 a la fecha, el mercado laboral ha cambiado. Digamos que el tema del transporte se ha complicado o en algunos espacios se ha generado pues una mayor disponibilidad o mayor accesibilidad. Todo eso hay que estudiarlo. Hay que ver que no todas las regiones educativas funcionan igual, que no todos en las regiones educativas están las mismas formas de trabajo, el mismo mercado laboral. Entonces hay que tener un acercamiento en ese sentido con el sector empresarial y buscar una forma de cómo hacer que de alguna manera se pueda dar ese acercamiento o esa participación. Consideramos que iniciando el gobierno no debió haberse dado de inmediato, debió haberse estudiado, si no había una evaluación, hacerla, y que eso permitiera una preparación, es decir, una docencia al sector empresarial, al sector padres y madres, a los medios de comunicación, a los docentes. Eso se está dando en estos momentos, los docentes estamos siendo preparados para ello, seamos o no consejeros, pero se requiere que haya un conocimiento mucho más profundo de todos los sectores que participan para poder que funcione y entender que definitivamente estamos pues tocando un sector sensible que es el tema laboral. No todos los padres de familia tienen el mismo turno, no todos los padres de familia tienen una forma de trabajo que les permita poder participar de manera activa en este tipo de situaciones. ¿Y cómo tú haces, entonces, por ejemplo, yo que estoy muy involucrado, quizás mucha gente desconoce esa faceta de mi vida, en un movimiento de parejas llamado Matrimonios en Victoria, donde precisamente desde la perspectiva de la iglesia nos dedicamos, la iglesia católica, a desarrollar retiros, asambleas dirigidas a parejas y a familias. Y trabajamos mucho el tema espiritual, el tema de Dios. Pero ¿cómo tú haces en un hogar que no es realmente un hogar, donde solo hay una madre, porque el padre está ausente, donde solo hay una madre que es víctima de violencia, porque el padre está ausente, o una madre que está prácticamente sola porque el padre está trabajando y no entiende realmente estos temas para lograr esa empatía que se está buscando en este momento de el seno familiar, hijos, padre, madre, cuando en estos eventos o actividades a la que vamos a ver casi siempre es a la mujer, a la mamá, que está allí y que muchas veces no se atreve ni a hablar con el papá, porque le teme. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso de esta manera y condicionándolo a la beca universal o al pase U y punto? Es obligatorio porque si no, no te damos el pase U. No entiendo, profesora. Y con docentes que tienen quizás los mismos problemas que tienen los padres de familia. Claro, y a eso le agregamos, voy a empezar por eso último, el tema de hacerlo en una jornada contraria, es decir, recargar laboralmente al docente para que cumpla con esta responsabilidad. Eso es un punto que por eso es que hay pues ciertas situaciones, posiciones pues encontradas en este sentido. No oponiéndose al programa, sino a la forma en cómo se está. Y en efecto usted ha señalado un punto sumamente importante y es el tema de la comunicación
el tema afectivo, el tema de la convivencia familiar. Y esto lo hemos venido señalando hace mucho tiempo. Por eso es que señalaba en mi primera intervención el tema de los gabinetes psicopedagógicos, porque nosotros no podemos soñar con una escuela para padres si no tenemos una radiografía de cómo está la familia, de cómo está constituida la familia, que incluso hay que entender eso, que no es la familia que el código de la familia establece. Hoy día tenemos en nuestra sociedad panameña distintos tipos de familia y esa realidad tenemos que entenderla. Y en base a esa realidad, si la conocemos, podemos buscar la forma y los mecanismos de acercarlos a la escuela. Pero se quiere hacer como una especie, como si fuera, esto es como si fuera como una varita mágica y no va a resultar. O sea, este programa no va a resultar de esta manera. Y no porque sea un mal programa, sino porque precisamente no se está entendiendo esto que usted está señalando. El tema de la condición familiar. ¿Quién está a cargo de la familia? ¿De quién depende la familia? Si están presentes los dos progenitores, padre y madre, con quién vive, con quién permanece regularmente o mayormente en tiempo el niño, la niña, la abuela, el tío. Generalmente, ahora en nuestras sociedades, con el tema de cómo se ha encarecido la vida, la mayor parte del tiempo nuestros niños, niñas no están con su papá ni con su mamá, están con otros familiares. Entonces hay una familia extendida, entonces que otros se hacen cargo de los estudiantes, de los niños y los jóvenes. Entonces definitivamente que hay que primero entender esa realidad, tener esa radiografía clara, y eso solamente es posible, licenciado, si se generan más gabinetes psicopedagógicos y se hacen que lleguen a conocer esa realidad. Conociendo cada uno de esos hogares, se puede buscar un mecanismo para poder primero, digamos que aliviar un poco o atender un poco el tema afectivo, el tema de violencia. En Panamá ha crecido mucho el tema de la violencia, o sea, cada vez son más los casos que se están denunciando. Eso no quiere decir que son todos los casos que se han denunciado. De los casos que hasta ahora que se han visto en aumento, no quiere decir que son la totalidad. Hay muchos casos que están callados, que están allí aguantados, ¿verdad? Soportando esa violencia intrafamiliar, violencia doméstica. Entonces, niños y niñas que están en albergues y que ya nosotros vivimos esta historia de terror, de cómo nuestros niños pasaron a albergues que ni siquiera cumplían con los requisitos y que también nuestros niños estaban siendo violentados en estos albergues. Cómo estos niños pasan por todo un proceso y luego son nuevamente llevados a su seno familiar o a nuevas familias sin haber sido atendidos como corresponde para que puedan sanar, para que se puedan recuperar. Entonces tenemos en una sociedad pequeña de apenas 4 millones de personas una realidad social que puede ser atendida por las instituciones del Estado. Lo que falta aquí, licenciado, es un conocimiento y una disposición real de buscarle una solución a esta problemática. Entonces, no se arregla de manera estética, no se arregla de manera decorativa, no se arregla obligando a las personas, no te voy a dar el dinero, como bien señala usted, si no vas a la escuela para padres. Porque lo que vamos a hacer es simplemente obligar a las personas a que vayan, pero el problema va a seguir existente en el seno familiar. La violencia va a seguir, el maltrato va a seguir, el abuso va a seguir, y eso va a ser negativo para el rendimiento escolar de nuestros estudiantes. Entonces, realmente, como usted bien lo señala, atinadamente, no se está atendiendo el programa, la situación real, el problema. Se requiere la intervención de una coordinación interinstitucional para poder que todas las instituciones del Estado puedan colaborar. Se requiere de una intervención multidisciplinaria, que intervengan varios especialistas, para ver primero la condición de la familia, la relación en el seno familiar, las condiciones económicas, sociales, afectivas, y desde allí entonces, entendiendo esa realidad, poder ver cómo se puede entonces de alguna manera influenciar en el proceso educativo, que debe ser lo principal. Bien, el tema de la beca puede ser llevado a cabo coordinadamente. El ingeniero Blandón tiene pregunta y Lisbeica también. Buenos días, Yandira, un placer verla nuevamente, tan activa como siempre. Oiga, un par de preguntas. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de esta escuela para padres? Porque me parece que en este momento, Yandira, las redes sociales están jugando un papel más importante que los padres. El muchacho está más conectado con las redes sociales que con sus padres. Entonces, ¿qué evaluación se ha hecho para saber la efectividad de esto? Porque en la mayoría de los países que yo conozco de alto desarrollo en la educación, una de las cosas que hay, por ejemplo, que no llevan tarea a los muchachos a las casas.
las tareas se hacen en el colegio porque hay más horas laborables. Entonces, hay un estudio integral del problema de la educación en Panamá, hacia dónde vamos, qué queremos hacer, cuál es la perspectiva en 10 años. Dentro de unos años, los tutores de nuestros hijos serán la inteligencia artificial. Entonces, ¿sabremos todas esas cosas o lo estamos haciendo porque queremos hacer algo nuevo? Correcto, de manera improvisada. Muy buenos días, ingeniero, y gracias por ese saludo efusivo. Efectivamente, se está haciendo muy a la ligera, improvisadamente, como está acostumbrado a hacerlo el Ministerio de Educación como parte del Estado. Y eso es lo que nos hace daño, porque los recursos que se pueden estar invirtiendo, el tiempo y el recurso humano que se está invirtiendo, al final se convierte en un gasto, porque no va a generar los resultados que esperamos. Entonces, definitivamente que esto tenemos que tomarlo de una manera distinta, y por eso señalé al inicio, no hay una evaluación. Fíjense que en el decreto 214, que es el que crea el programa para padres en 1997, señala que se debe hacer una evaluación anual del funcionamiento de la escuela para padres. Y si usted se imagina, si del 97 no hay esa evaluación, ¿cómo saber cómo ha funcionado? Y precisamente ahí va a la respuesta que usted señala, no hay una evaluación, no la hay. Entonces seguimos improvisando sobre la base de que como eso ha existido, como es una forma de obligar, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que me funciona, para cumplir y decir que, bueno, estoy obligando y que de alguna manera, pues los padres van a cumplir con esto porque van a verse obligados por el tema del dinero. No se trata de eso, se trata de ver que realmente sea efectivo el acercamiento del padre y la madre o de la familia a la escuela y que esto rinda un fruto, un resultado positivo para las y los estudiantes. Que en efecto sí, viendo cómo ha cambiado el tema de la presencia de los padres en el hogar. Efectivamente, el dejar pues tareas para las casas, prácticamente eso tiene que ser concebido de otra manera. Y lo que sí es cierto que es importante es que los padres de alguna manera sí entren en alguna interacción con lo que hacen sus hijos en las escuelas y de alguna manera también la comunicación, ¿verdad?, con ellos. Entonces, por allí va. ¿Cuál es el objetivo? Si nosotros leemos el 214, el decreto, no hay ningún tipo de obligación, no señala ningún tipo de obligación de que se le pague la beca o no, si asiste o no a la escuela para padres. La fundamentación es ese acercamiento de la familia hacia la escuela y que esto rinda un beneficio para un mejor rendimiento. Esa es la finalidad que busca y esa participación activa de los padres y madres de familia, y por eso reitera la evaluación anual que se debe dar para precisamente hacer las correcciones que se requieren. Es en la ley 148 del 2020 que se establece el tema de los beneficios, o sea, el tema de las becas. Y ahí es donde empieza a generarse este tema de cómo llevar un control del tema del beneficio que se recibe versus la participación activa de los padres y madres. Pero esto no puede ser entendido solamente como un tema de obligar, sino como una situación, entender lo que sucede en el seno familiar, qué está pasando en la familia y también esa situación de los padres y madres en sus espacios laborales. Hay que entenderlo para buscar realmente un mecanismo que nos funcione y de manera distinta. No puede ser estándar y es lo que está ocurriendo. Durante todo este tiempo, el 97 a la fecha, se ha buscado un método estándar y no puede ser, porque no todos laboran en los mismos espacios, no son los mismos tipos de trabajo, no existen los mismos tipos de familia, los horarios no son iguales, entonces no hay un entendimiento ni de qué tipo de familia tenemos, ni de qué tipos de trabajo tenemos y horarios para poder llevar a cabo una escuela para padres y otras actividades que pueden generarse como espacios para padres, pueden mezclarse con otras actividades que se dan en el centro educativo. Licenciada, buenos días. A ver, yo no quiero quitarle mérito quizás al deseo, a la intención de las autoridades en torno a este proyecto. Sin embargo, la he escuchado detenidamente y quiero que me corrija en la medida de lo que voy avanzando a la pregunta que quiero hacerle. Entiendo que este programa se lanza en base a una intención de acercar a los padres a la comunidad educativa. Sin embargo, estamos hablando de una comunidad. ¿Usted considera que se hizo algún tipo de consulta a esa comunidad que se quiere intervenir con este programa? Me gustaría tener como esa base justo para identificar en qué dirección quieren avanzar con los resultados, porque entiendo que
Cualquier cosa que tú hagas, tienes que medir los resultados. No podemos medir ni emociones ni intenciones, sino números. ¿Qué data nos va a arrojar o qué resultados nos va a arrojar la aplicación de este programa? Pues que involucra a distintos sectores de la sociedad que se ven afectados con la ausencia de los padres, quizás en sus trabajos, para asistir a esta escuela para padres. ¿Y qué recomendación final usted podría aportarnos en torno al tema que abordamos esta mañana? Correcto, y gracias por la pregunta. Efectivamente, no ha habido ese acercamiento como corresponde. Es que tiene que haber una docencia. Si desde el 97 a la fecha no hemos entendido que no somos estándar y que no funcionamos todos igual como robots, y que hay una diferenciación tanto en nuestros estudiantes como en cada familia y en cada espacio laboral, en cada sector de la sociedad y del Estado, definitivamente no entendemos que no podemos funcionar como estándar. Entonces, el objetivo, no ha habido ese acercamiento para poder llegar a ese entendimiento. No hay un diagnóstico, no lo hay. No lo hay porque si se hubiese dado, hubiésemos tenido esas estadísticas y no las hay. Las estadísticas que se tienen del Ministerio de Educación son el tema de la deserción, de las deficiencias, que eso es un poco el objetivo, ¿no? Profundizar la función del Ministerio de Educación con la ayuda de los padres. Tratar de desarrollar programas culturales, tratar de crear una conciencia en los padres de familia y que son responsables dentro de la educación de sus hijos, el estudiar los problemas que afectan a la familia y lograr los cambios de actitud en la comunidad educativa e integrar más recursos para la ejecución del programa. Pero fíjese, ni siquiera eso se ha hecho. A ver, ¿dónde está el presupuesto desde el 97 a la fecha y en qué ha cambiado? Nada de eso tenemos. No hay un informe, como bien lo establece el decreto 214 del 97, que debía darse una evaluación anual. Si esa evaluación hubiese existido desde 1997, yo le aseguro que a la fecha ya se hubieran corregido varias de estas falencias. Entonces, no podemos continuar con las improvisaciones cuando tenemos que tocar personas, cuando tenemos que tocar situaciones, realidades, emociones, recursos económicos, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que dependen aquí. Entonces, es necesario hacer una evaluación, así sea de los últimos 5 años, esa sería una de las propuestas. Hacer un plan de coordinación interinstitucional para que funcione, porque el tema aquí tiene que ser la prevención de la deserción, la prevención de las deficiencias. Eso es lo que tiene que realizarse. Y ver cómo ayudamos a nuestros jóvenes y adolescentes y niños en el tema, pues, de los problemas del bullying, de los problemas de las afectaciones emotivas, todos los problemas que tienen las y los estudiantes tienen que ser atendidos, pero en base a un diagnóstico, en base a una evaluación. Eso sería lo primero para poder llegar a la ejecución de una escuela para padres que no es nueva en este país, pero no podemos seguirla aplicando de la misma manera. Ok. Bueno, muchas gracias, profesora Yadira Pino, por compartir con nosotros. Vamos a Chiriquí con información y regresamos.